el llamado derecho a la vivienda, que es un tema que es fácil de malinterpretar. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando hay un derecho, del otro lado existe una obligación. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la educación gratuita porque del otro lado el gobierno está obligado a o bien tener escuelas o que haya escuelas privadas subvencionadas por el gobierno para que puedan prestar ese servicio educativo gratuito. De la misma manera, yo tengo derecho a votar, pero porque del otro lado está el gobierno que tiene la obligación a facilitarme el voto, sea por ejemplo con el voto por correo o sea poniendo mesas para que yo pueda votar cerca de mi domicilio, etcétera. En cambio, el derecho a la vivienda es de otro tipo de derechos porque no hay una obligación. Es decir, tú tienes derecho a la vivienda, pero nadie está obligado a darte una vivienda. De la misma manera que tú tienes derecho al trabajo, pero nadie está obligado a contratarte. Entonces, estos derechos deben interpretarse como que nadie debe impedirme acceder a una vivienda, a un coche o a un trabajo, siempre que yo pueda acceder a ellos. Y ahí es donde entra el conflicto interpretativo, porque para la izquierda, y cuanto más a la izquierda, más, ellos creen que el derecho a la vivienda es absoluto. Entonces, si tú tienes una vivienda vacía, para un comunista, bueno, lo lógico es expropiártela para dársela a alguien que no tenga vivienda. Por supuesto que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque si la propiedad de la vivienda no es segura, nadie va a comprar más viviendas, nadie va a construir viviendas, por lo tanto va a haber menos viviendas y todos se van a quedar sin viviendas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que yo te quería comentar es que los políticos se pasan la vida hablando del derecho a la vivienda, pero en la práctica no solo no hacen nada, sino que en la práctica bloquean la posibilidad de la gente de acceder a su propia vivienda. Para los políticos en general, el tema de la vivienda es simplemente una demagogia más, una herramienta de propaganda política que les permite cada cierto tiempo anunciar planes megalómanos de construcción de decenas de miles de viviendas que luego no se llevan a la práctica, entre otras cosas porque ahora ni siquiera hay gente, la industria de la construcción no tiene personal suficiente para construir las viviendas que se anuncian de manera demagógica cada tanto. Si tú te quieres comprar una vivienda nueva, lo primero que te va a pasar es que te van a dar un precio al que le tienes que subir el 10% de IVA. Entonces, hay productos que tienen un 4% de IVA, el tipo súper reducido. Entonces, la primera pregunta es, si los políticos están realmente interesados en que tú puedas comprarte una vivienda, ¿por qué le ponen un IVA del 10% a la vivienda nueva y no un IVA del 4%? Que es el tipo súper reducido? Entonces, ese es el primer punto. Pero cuando tú te compras un piso de segunda mano, no hay que pagar IVA porque es un producto usado. Bien, pero entonces lo que tienes que pagar es el impuesto de transmisiones patrimoniales que depende de las comunidades autónomas. ¿Y qué pasa? Como el IVA de la vivienda nueva es 10%, ese mismo 10% es lo que las comunidades autónomas en general toman como referencia para poner su impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces te encuentras que, por ejemplo, en Aragón, en Asturias, en Baleares, en Castilla y León, en Extremadura, puedes pagar entre el 8 y el 10%. En Baleares es todavía peor porque puede llegar a ser el 13% para las viviendas, digamos, muy caras. En Cataluña es entre el 10 y el 11%, en Valencia y en Cantabria es el 10%. En Andalucía y La Rioja es un poco menos, es el 7%. En Canarias todavía menos, 6,5%. En Murcia es el 8%. Y la que tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales más bajo es Madrid con un 6%. Claro, si nosotros miramos el 6% de Madrid y lo comparamos con el 10 u 11% de Cataluña o el 10% de Cantabria o de Asturias, etc., nos parece barato y efectivamente es mucho mejor el 6 que el 10. Pero aún así, el 6 es una barbaridad, porque si tú compras un piso de segunda mano de 300.000 euros, que en Madrid es un piso normal, ese 6% significa que tú, además de esos 300.000, tienes que poner
18.000 más. Es una locura. Con esos 18.000 te amueblas el piso completo y te compras todos los electrodomésticos que necesites y te sobra. Pero en cambio, se los tienes que pagar al gobierno. Entonces, digamos, eso es querer el derecho a la vivienda. Por supuesto que cada comunidad autónoma tiene algunos tipos reducidos para algunos casos particulares, algunos para familias numerosas, etcétera. Pero a mí, digamos, eso no soluciona, incluso empeora el asunto. Porque ¿por qué le vas a cobrar un impuesto de transmisiones más barato, por ejemplo en el caso de Madrid, del 4% a una familia numerosa, a una familia porque tiene 3 hijos le cobras el 4%, otra familia porque tiene 2 hijos le cobras el 6%? O sea, ¿cuál es el criterio de eso? No tiene ningún criterio. Si la idea es intentar fomentar el acceso a la vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales habría que minimizarlo o incluso eliminarlo. Entonces, cuando a mí me hablan del derecho a la vivienda y por el otro lado me están cobrando un impuesto del 8, 9, 10%, yo digo, no intenten engañarnos porque esto, digamos, no resiste ningún análisis. Pero la cosa no termina ahí. Estos días salió un artículo en el ABC donde la Confederación Nacional de la Construcción explicaba que la avalancha normativa les ha incrementado los costes en un 50%. Entonces, te quiero decir, el mismo gobierno que te habla del derecho a la vivienda y que anuncia la construcción de viviendas, aunque no hay gente suficiente para construirlas, y el mismo gobierno que te pone un 10% de IVA a la vivienda nueva, por otro lado, hace normas que encarecen el coste de la construcción, como también hay en Madrid una norma que hace que no se puedan construir viviendas de menos de 40 metros con determinadas características. Entonces, si tú eres un chaval que vive solo o eres una persona soltera, que te podrías comprar perfectamente un piso de 25 o 30 metros cuadrados, como hubo toda la vida, que puede ser un monoambiente, pues no, los políticos de Madrid deciden que eso no se puede hacer porque se les ha ocurrido que la vivienda mínima tiene que tener 40 metros. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Como si la gente necesitara la protección de un burócrata, que el burócrata en teoría sabe cuáles son las características mínimas que debe tener una vivienda. Eso lo tiene que decidir cada uno. Porque lo que consiguen esas regulaciones al final es elevar el precio mínimo y entonces ahora, si no tienes para comprarte un piso de 40 metros, pues no te puedes comprar ningún piso. Eso me parece un contrasentido, va simplemente en contra del derecho a poder acceder a una vivienda, te lo dificultan. Y el último ejemplo de por qué lo del derecho a la vivienda es una patraña demagógica, pero no una política real, es que este gobierno de Pedro Sánchez le ha puesto a los bancos un impuesto especial que decían que era temporal y ahora lo quieren mantener de manera indefinida, cuando los bancos son los que tienen que prestar el dinero. Y si el banco tiene que tener un determinado margen de rentabilidad, porque si no cierra y no tiene sentido que preste dinero, en lugar de facilitar esa rentabilidad para que te puedan prestar, no, le ponen un impuesto. ¿Y qué pasa? Que ese impuesto lo pagas tú. Lo pagas tú a través de un tipo de interés más alto que el que podrías pagar. Y la paradoja es que esto del impuesto a los bancos afecta a los pobres, no a los ricos. Porque si tú eres rico, a lo mejor te puedes comprar una vivienda al contado, pero si tú eres pobre, tienes que pedir una hipoteca. Y resulta que la hipoteca te va a salir más cara por el impuesto que le puso Pedro Sánchez a los bancos, que les dijo que va a ser de 1 o 2 años y ahora quiere ser indefinido. En definitiva, cuando bajen el IVA a la vivienda, cuando bajen el impuesto de transmisiones patrimoniales a algo razonable o incluso cuando lo eliminen, cuando eliminen las regulaciones que encarecen los costes de construcción, entonces los políticos tendrán derecho a hablar del derecho a la vivienda. Mientras tanto, hay que considerar que son simplemente unos demagogos